En este vídeo vamos a explicar todos los pasos necesarios para llevar a cabo la representación de una estructura, su representación tridimensional. Para ello necesitamos conocer su grupo espacial, su celdilla, que nos dará las dimensiones del volumen que ocupa la estructura, y el motivo de repetición, es decir, la situación dentro de esta celdilla de cada uno de los átomos que la forman. En primer lugar, el primer paso necesario será diseñar una especie de caja en la cual vamos a ir situando los átomos. La forma y el tamaño de esta caja nos va a venir dada por la celdilla y podemos saber en este caso que se trata de una caja de base cuadrada, un prisma de base cuadrado, pues en primer lugar porque el parámetro A y el parámetro B, los dos parámetros horizontales, son iguales. En segundo lugar porque el grupo espacial, que contiene un eje cuaternario, es un grupo espacial correspondiente al sistema tetragonal. Por tanto, lo primero que haremos será hacer una representación de la base proyectando sobre ella los elementos de simetría del grupo espacial. Esta sería la representación, en la cual pues tendremos efectivamente una celdilla de forma cuadrada, en el cual el parámetro A y el parámetro B son iguales, y en donde tenemos, por ejemplo, la presencia de ejes cuaternarios helicoidales, que son los que van a definir el carácter tetragonal de este grupo espacial. Sobre esta base vamos a ir situando a continuación los átomos. Bueno, entonces el primer átomo que vamos a colocar tiene unas coordenadas muy sencillas, por eso también se ha elegido esta estructura, que es relativamente simple. Es el átomo de titanio, que está situado en las coordenadas 0, 0, 0, es decir, justamente en el origen de la celdilla. Por tanto, nosotros situaremos el átomo de titanio justamente en el origen de la celdilla. Bueno, una característica que tienen las celdillas de repetición, como su nombre indica, es que en todas se repite el mismo motivo. Por tanto, si en este vértice tenemos un átomo de titanio, también lo tendremos en el vértice de la celdilla contigua, la de la derecha, o en el vértice de la celdilla de abajo. Es decir, realmente vamos a repetir el átomo de titanio en todos los vértices. De igual manera, si tuviéramos un átomo situado sobre una de las líneas de la base, pues también se repetiría en la línea correspondiente del otro lado. Es decir, esto es una operación importante, tener en cuenta que todas las celdillas son iguales y que por tanto las celdillas adyacentes tienen que llevar la misma representación que nosotros vamos haciendo. Bueno, entonces a continuación pues vamos a hacer actuar los elementos de simetría, empezando justamente por este plano de deslizamiento. Entonces este plano de deslizamiento, si fuera un plano de reflexión normal, pues nos situaría el átomo justamente en donde está marcado por la línea discontinua. Pero como es un plano de deslizamiento, implica que además de la reflexión se produce una operación de traslación que me va a desplazar el átomo también a lo largo o en paralelo al plano media celdilla. Es decir, que lo va a traer hasta aquí. Como es un plano de deslizamiento de tipo n, es decir, de tipo diagonal, deslizan los dos parámetros posibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solamente vamos a deslizar según el parámetro que tenemos según la horizontal, como hemos hecho, sino que también vamos a deslizar según el parámetro que tendríamos en vertical, es decir, perpendicularmente al plano del dibujo. Eso lo vamos a notar pues escribiendo al lado del átomo un medio, que querría decir que el átomo realmente no está situado en la base, sino que está a mitad de la celdilla. Es decir, en proyección lo vamos a ver también en la base, pero en realidad este átomo no está en la base, sino que está a mitad de la celdilla. Bueno, las operaciones de simetría vienen también reflejadas por las posiciones equivalentes, que es una información que contiene el grupo espacial. Entonces, la posición 0, 0, 0 correspondería concretamente a la posición tipo A y nos está indicando que tiene una multiplicidad 2. Es decir, que por cada átomo
que yo coloque en la posición 0, 0, 0, el grupo espacial lo va a repetir 2 veces y por tanto, además de este átomo en posición 0, 0, 0, tendremos un segundo átomo, justamente el que hemos generado antes con la operación del plano de deslizamiento, que estaría situado en posición 1 medio, 1 medio, 1 medio. Este átomo es justamente el que acabamos de representar, ¿no? Que está en posición 1 medio, 1 medio, 1 medio. Por tanto, las operaciones del grupo espacial las podemos llevar a cabo de dos formas. Una primera forma es simplemente haciendo actuar los elementos de simetría del grupo espacial. Otra segunda forma es utilizando la información contenida en las posiciones equivalentes que recogen también las tablas internacionales de cristalografía en la información de los grupos espaciales, como hemos visto antes. Bueno, si volvemos a nuestro planteamiento del ejercicio, pues vemos que tenemos un segundo átomo de oxígeno, en este caso, que está situado en posición 0,3,0,3,0. Por tanto, la siguiente operación va a ser situar este átomo de oxígeno. Lo vamos a representar en rojo. Y, bueno, esto sería 0,3 según la dirección del eje X, 0,3 según la dirección del eje Y. Por lo tanto, nuestro átomo de oxígeno vendría representado ahí, en esta posición. Y sobre él, pues vamos a tener que hacer las mismas operaciones que hemos hecho sobre el átomo de titanio, es decir, repetirlo mediante las operaciones del grupo espacial. La primera operación es bien simple, bien fácil de visualizar, se trata simplemente de la actuación de este plano de reflexión que me va a repetir el átomo de oxígeno en la posición contraria del plano. Lo va a reflejar, en definitiva, ¿no? Esta sería la posición correspondiente a 0,3030, sería por tanto la posición que se denomina F. Es decir, si a X le damos el valor 0,3, pues digamos que esto representaría la posición 0,3030, que es la que hemos partido para representar el átomo de oxígeno. Bien, observamos que la multiplicidad de esta posición es 4 y que por tanto el átomo se va a repetir un total de 4 veces. La primera de ellas es justamente la que acabamos de representar por la actuación del plano, que sería menos 0,3, menos 0,3, 0. Es decir que si esta es la posición 0,3030, contada desde este origen de coordenadas, si contamos desde este origen de coordenadas en sentido negativo, pues tendríamos la posición menos 0,3, menos 0,30. Es decir, que el plano va a cambiar de signo las coordenadas correspondientes al eje X y correspondientes al eje Y. La siguiente operación que hacemos es, como hicimos antes con el átomo de titanio, hacer actuar el grupo espacial. Entonces, igual que hicimos en ese caso, lo vamos a desplazar media celdilla y lo vamos a reflejar. Este sería el desplazamiento de la media celdilla. Esta sería la operación de reflexión. Y el átomo, no olvidemos que se desplazaría no solo en la dirección del eje X, sino también en la dirección del eje Z, del eje vertical, y por tanto vendría a parar justamente a mitad de la celdilla, lo mismo que ocurrió con el átomo de titanio. Finalmente, pues si hacemos actuar el otro plano de reflexión que cruza en diagonal la celdilla, pues este átomo se me va a repetir en el otro extremo de la celdilla. Si volvemos a las posiciones equivalentes del grupo espacial, pues estas serían las dos posiciones equivalentes que se corresponderían en términos de coordenadas justamente con los dos átomos que acabamos de representar, ya que si hago los cálculos pertinentes, pues digamos que estaría pasando a la posición 0,2, 0,8, 0,5 y a la posición 0,8, 0,2, 0,5. Simplemente aplicando a la posición 0,303, recordamos que el valor de X es 0,3, pues digamos las operaciones matemáticas que aparecen representadas aquí. Bueno, justamente esos son los átomos que hemos representado, que están caracterizados por una altura de 1 medio, por tanto la tercera coordenada es 0,5, y bueno, la coordenada correspondiente a X es 0,2,
la coordenada correspondiente ahí es 0,8 en este caso. Y de forma parecida, pero al contrario, tenemos la situación para el otro átomo que está relacionado con el anterior mediante nuestro plano diagonal. Bueno, pues ahora vamos a pasar a darle volumen a la caja, es decir, hemos trabajado siempre sobre la base de la caja, ahora la tenemos que extender en la tercera dimensión y para eso tenemos que terminar de dibujar la caja, ¿no? Entonces recordemos que el parámetro A y el parámetro B eran iguales, sin embargo el parámetro C no lo es. Por tanto, digamos que la altura que yo le tengo que dar a la caja tiene que estar en una proporción respecto a los parámetros A y B, como la que tengo al hacer la relación entre este parámetro C, el parámetro vertical y cualquiera de los dos parámetros anteriores. Como uno vale 0,296 y el otro vale 0,459, pues finalmente tendríamos una relación de 0,64, que es la que tengo que respetar para representar la caja. Por tanto, dibujaría, en este caso en el plano vertical, es decir, esta parte del dibujo va a corresponder al plano vertical. Recuerdo que aquí hemos hecho la representación sobre el plano horizontal, pues voy a representar un parámetro C con una relación respecto al parámetro B de 0,64 como acabamos de calcular en el paso anterior. Y sobre ese voy a ir trasladando los átomos que tengo en la representación horizontal para tener, digamos, una segunda foto vertical, ¿no? Ahora mismo tengo una foto de la horizontal, voy a producir una foto de la vertical. Con esas dos fotos, la de la horizontal y la de la vertical, yo voy a intentar entender tridimensionalmente cómo va a ser la estructura. Lo primero es trasladar justamente los átomos que tengo en los vértices, los titanios, lógicamente van a aparecer también en los vértices, tanto en los correspondientes a la cara inferior como en los correspondientes a la cara superior. Tanto es una operación simple que no necesita mayor explicación. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es seguir trasladando aquellos átomos que tengo justamente en la base, es decir, que tengo a 0 de altura, ¿no? Se trata en este caso de los dos átomos de oxígeno. Su posición en el parámetro B va a ser la misma, puesto que el parámetro B es igual para la representación horizontal que para la representación vertical y por tanto los puedo trasladar mediante esta línea de puntos a algún sitio en la vertical. ¿A qué sitio? Pues en este caso a la base, porque sabemos que estos átomos están situados en la base de la celdilla, tanto en la base inferior como en la base superior. Es decir, siempre lo que voy a tener en un extremo de la celdilla y en otro va a ser lo mismo por el concepto propio de repetición de la celdilla. Bueno, entonces a continuación lo que voy a trasladar son los átomos que están a media celdilla. En este caso, el átomo de titanio, lo traslado también mediante la línea de puntos y lo sitúo a altura 1 medio, y los dos átomos de oxígeno, que los traslado también mediante las líneas de puntos correspondientes y los sitúo también a la altura 1 medio. Bueno, entonces ahora si observamos las dos fotos, la foto horizontal y la foto vertical, pues a partir de ellas vamos a intentar entender cómo sería la estructura del rutilo, ¿no? Para lo cual ya pasamos a una representación tridimensional en donde podemos observar la estructura del rutilo como la hemos ido construyendo, es decir, una base inferior igual completamente a la base superior, con los átomos de titanio en los vértices y con dos átomos en la diagonal correspondientes al oxígeno. Y a mitad de la celdilla, pues tendría en medio justo un átomo de titanio rodeado, en este caso, de dos átomos de oxígeno. Y con esto habríamos llegado a la visión tridimensional de la celdilla a partir de una representación horizontal y otra vertical.